Entonces, pues aquí, basándonos en el flujo que tenemos acá abajo, podemos ver cuál es la capacidad que vamos a tener para cubrir los planes que tenemos. Digo, es importante recalcar que esta es una proyección muy sencilla. Obviamente, los gastos fijos siempre hay muchos más, son mucho más variados. El costo de ventas también no es que sea un porcentaje del costo de ventas, sino involucra compra de materia prima. Por ejemplo, en el caso de nuestros pasteles, puede involucrar, no sé, comprar más masa, más harina, eh, otro tipo de salsas, igual empaques, o sea, pero a lo que voy es que si tú tienes una empresa tienes que tener este tipo de cosas muy bien claras. O sea, tienes que saber qué es lo que estás vendiendo, cuánto cuesta lo que estás vendiendo y qué necesitarías para o crecer tus ventas o cómo afectaría esto a tu costo de ventas, ¿no? Siempre es eso tenerlo muy importante. O sea, antes de que empieces a preparar tu proyección financiera, es muy importante que tengas un conocimiento real de cómo opera tu empresa y de qué son los costos que sí puedes cubrir, cuáles son las cosas que no, y de esta manera poder conseguir tus metas. Regresemos a la presentación. Yo sé que fue quizás un poco rápido y parece que preparar una proyección financiera es algo como irreal o se trata de adivinar el futuro. Digo, la verdad es que pocas veces, aún teniendo una proyección financiera igual y con alguien experto que se meta a estados de resultados, a balance general y demás, o sea, aún ya haciéndola tan técnica y tan profesional, de todas maneras, lo más probable es que no se cumplan las cosas que tú estás proyectando. Pero lo que sí te ayuda muchísimo es lo que mencionaba anteriormente de la planeación. ¿Por qué? Porque una buena y objetiva proyección financiera es uno de los elementos claves de un plan de negocio. ¿Por qué? Porque te ayuda a conocer a tu empresa. Tú sabes perfectamente qué esperar de tu empresa en el futuro, tienes una idea de cómo se puede comportar, puedes ver si te conviene pedir crédito, ¿no? Por ejemplo, es otro tema que hay en las proyecciones, quizás en la que acabo de hacer ahorita, podíamos ver que había meses en los que estaba en rojo, pero igual ahí lo que podía hacer era pedir otro crédito igual más pequeño, tener el efectivo necesario y de esa forma planear, ¿no? Es al final de cuentas para lo que nos va a ayudar. O sea, lo más importante a considerar aquí es que los resultados finales, o sea, no van a ser tan importantes como el proceso que te llevó a ellos. ¿Por qué? Porque el proceso que te llevó a ellos fue que te sentaras a analizar tu empresa, decidieras hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres crecer, cuáles son tus capacidades para hacerlo. Y esto al final de cuentas es muy importante porque si no tienes por lo menos una idea de esto en mente, como lo comenté anteriormente, no podrás conseguir tus metas, porque igual puedes tener una idea muy padre, pero si financieramente hablando, pues no sabes ni cuánto te va a costar, ni más o menos cómo se va a ver, pues al final deja tú de inversionistas o de un banco, o sea, tú mismo como empresa no vas a poder tener éxito porque quizás haya muchas cosas en las que estés gastando de más o quizás no te convenga en cierto punto invertir cierta cantidad de dinero en lo que tú esperas. Pues entonces te ayuda a tener esa visión de planeación desde antes. ¿Para qué? Para que tu empresa pueda ser exitosa en un futuro. Ahora, en conclusión, pues, ¿por qué es importante preparar una proyección financiera? Como lo pudimos ver, hay muchas ventajas internas. O sea, una planeación financiera te ayuda a hacer un presupuesto de cómo va a estar tu empresa. Te puedes enfocar en los resultados. O sea, si ya tienes una meta en tu proyección financiera de que en el mes 6 tienes que comprar, por ejemplo, otro horno para preparar más pasteles, pues ya vas a estar trabajando desde antes, ¿no? Y cada mes vas a ir controlando y actualizando tu proyección para ver cómo vas con respecto a eso que tienes planeado, ¿no? Y esto al final también, al final de cuentas, también se puede traducir en eficiencia operativa, como en aquellos costos o gastos que te comentaba que pueden ser no tan importantes e insignificantes, pero que a la larga se acumulan y son la diferencia entre que tengas una pérdida o una utilidad,
Si tú lo proyectas de antes y lo ves desde antes, pues puedes mejorarlo, ¿no? Y puedes identificar en dónde está ese problema, en dónde se te está yendo ese dinero que no se tiene que ir ahí y cómo lo vas a colocar hacia algo que sí te vaya a producir un beneficio para tu empresa, ¿no? Son pocas palabras, es conocer a tu negocio de arriba abajo en términos de la parte financiera y mejorarlo. Y bueno, las ventajas externas ya mencionadas son las de atraer los inversionistas, o sea, que realmente crean en tu idea, o sea, porque un inversionista no nos va a decir, ah, ok, sí, invierto en tu dinero, o sea, no, va a querer ver cómo lo va a usar, cómo lo vas a usar, si va a rendir, o sea, si va a tener alguna ganancia en el futuro, eso es lo que le va a importar. Y así en una proyección financiera, pues le puedes dar esa certeza, esa credibilidad a tu negocio. Y lo mismo con un banco. Pues bueno, ahora pasemos a la sesión de preguntas. Arturo. Muchas gracias, Manuel. Sin lugar a dudas, el tema de proyección financiera es muy importante para aquellos emprendedores que buscan comenzar con sus ideas de negocio. Esto les ayudará de cierta forma a que analicen y establezcan las estrategias para que este negocio pueda rendir frutos de acuerdo a sus objetivos, evite los riesgos y pueda ser objeto de inversiones a largo plazo. Como bien mencionas, daremos paso a continuación a la sesión de preguntas y respuestas. Eh, Se les pide a la audiencia que en caso de tener preguntas, levanten la mano de color amarillo que está localizada en el panel de control de su conferencia para que así nosotros les podamos dar la palabra y puedan dar a conocer sus preguntas. Damos un tiempo para recibir preguntas por parte de Zoraida López. Hola Zoraida, buen día. ¿Nos escuchas? Sí, Zoraida, ¿nos escuchas? Sí, sí, ¿usted? Sí, muy bien. Una consulta con el tema de los inversionistas. Así ya hablando de forma bien realista, ¿en cuánto tiempo ellos esperan ver resultados en una planificación financiera de una empresa que está iniciando? Gracias, Zoraida. Manuel. Gracias. ¿Qué tal, Zoraida? Buenas tardes. Creo que es una pregunta bastante buena porque, digo, al final, pues eso nos va a presionar mucho para ver cómo vamos a trabajar, ¿no? Generalmente cuando es una empresa nueva que va empezando, no nos esperará que tenga ganancias desde un inicio, desde los 6 meses, desde el un año. No, de hecho es hasta más largo plazo, es a partir yo creería que de los 2, 3 años, y eso poco a poco, porque cuando va a empezar un negocio, se tienen que considerar muchas cosas. Tiene que considerar que quizás se está introduciendo un nuevo producto al mercado, igual y se esté empezando a conocer cómo trabajar con los proveedores, que se tenga que invertir, no sé, en un nuevo equipo. O sea, también los inversionistas, digo, la mayoría de ellos suelen tener esas ideas en mente. O sea, los rendimientos que esperarán no necesariamente son en el corto plazo, sino más bien para que un negocio ya empiece a operar bien y esté sentado y puedas pensar en algún rendimiento y estás hablando de largo plazo, de mínimo algunos 3 años, 2 años. Ok, muchas gracias. ¿No de qué? Muchas gracias, Zoraida. Tenemos a continuación a Eric Gómez. Hola, Eric, buen día. Muy buenas, les saludamos desde Honduras, estamos un grupo escuchándoles y les tenía una pregunta. Para un emprendedor que viene iniciando, que todavía no ha tenido el objetivo de lanzar al mercado su producto, que todavía no tiene un dato estadístico exacto de cuántas ventas proyecta tener, miramos 3 escenarios, pero eso ya es para una empresa que ya ha iniciado y que ya tuvo ventas, pero alguien que todavía está en idea de negocio, ¿cómo podrían proyectar cuántas ventas podría obtener para poder realizar la proyección financiera? Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Manuel. Hola, saludos hasta Honduras. Bien, esa es una muy buena pregunta. Cuando no tenemos
una referencia histórica de cómo puede comportarse nuestro negocio, pues muchas veces es como complicado saber hacia dónde va a ir y cuánto vamos a vender, digo, podemos decir cualquier cosa. Pero lo importante aquí es que en este tipo de casos, cuando la empresa todavía no empieza a vender, hay dos puntos muy importantes para poder tener un estimado de se van a comportar nuestras ventas durante un periodo de tiempo. El primero de ellos es, por ejemplo, voltear a ver a otro tipo de empresas, más bien, a empresas del mismo tipo que ya lleven un tiempo operando. Por ejemplo, yo en el ejemplo que di, si quiero poner una empresa que vende pasteles, pues me voy a voltear a ver con otra empresa que igual ya vende pasteles, que lleva una gran historia vendiendo pasteles, y voy a ver cómo se ha comportado a lo largo del tiempo, cuáles han sido las inversiones que ha tenido que hacer, cómo, no sé, igual y hasta algo tan importante es tener ese conocimiento de quizás la materia prima, ¿no? Por ejemplo, saber si ha subido, no sé, los precios, no sé, para un pastel del huevo, de la harina, o sea, todas esas cosas que puedan afectar, nos puede ayudar a tener una idea de cómo podría ser nuestra empresa. Eso por una parte. Y en segundo lugar, la otra forma de saber cómo podrán comportarse nuestras ventas en caso de que no contemos con información histórica porque vamos empezando, es por medio de un estudio de mercado. Si vamos a lanzar un nuevo producto, vamos a hacer un estudio de mercado en el que se preguntarán si la gente si realmente se siente atraída por este producto, si los precios que vamos a ofrecer les parecen correctos, si no, si comprarán nuestro producto sobre el producto de algún competidor. Y esto pues nos va a ayudar a tener un parámetro de cómo se van a comportar nuestras ventas en base a la aceptación que nuestro estudio de mercado arroje. Muchas gracias, Manuel. Damos tiempo para recibir más preguntas. Por mientras, hemos recibido preguntas por parte de chat. Una de ellas es, ¿un banco en qué se fija dentro de los estados financieros de una empresa para evaluar la aprobación de un crédito? Esa es una muy buena pregunta. Un banco, digo, para empezar hay que tomar una visión más general. Un banco no solo se va a fijar en los estados financieros de tu empresa para tomar una decisión de si te da un crédito, sino también se va a fijar en tu empresa tal cual y en la industria y en el mercado. O sea, lo que va a querer un banco es tener una visión global de cómo se encuentra parada tu empresa en el mercado, de cómo está la competencia, de si la economía está pasando por una situación difícil, como por ejemplo lo es en estos momentos. Y bueno, ya en la parte financiera, depende mucho, para empezar, del tipo de la empresa. Pero en general, lo que un banco va a querer ver es tu capacidad de pago. Y por tu capacidad de pago, quiere decir que tengas precisamente el flujo de efectivo para cumplir con tus obligaciones crediticias hacia el banco. Es decir, o sea, que si te dan un préstamo, no sé, de $10,000, que en tu flujo, por lo menos si ya tienes una empresa establecida, que en tu flujo al último cierre se vea que sí tienes la capacidad de pagar ese crédito y que no le vas a acabar debiendo. Y ya en términos más generales, un banco va a ver, se va a meter en temas de razones financieras, de si tu empresa tiene liquidez, de si tienes más deuda, de si tuviste una pérdida, ya hablando del estado de resultados, no si tuviste una pérdida en el estado de resultados, sino quizás si tuviste una pérdida desde la utilidad de operación, ¿no? Porque al final lo que a un banco le va a importar, sobre todo al corto plazo y para empresas más pequeñas, es la operación de tu empresa. O sea, si la operación de tu empresa es lo suficientemente robusta como para cubrir con las necesidades y obligaciones que tú estás adquiriendo con el banco. Muchas gracias, Manuel. Tenemos otra pregunta que dice, ¿en qué momento dentro del tiempo de crecimiento de una empresa es recomendable comenzar a pedir préstamos financieros a un banco? ¿En qué momento dentro del crecimiento de la empresa?
De nuevo, esa pregunta puede depender mucho del tipo de empresa que estemos hablando, de qué tan consolidada esté. También depende del tipo del banco. Hay bancos que son igual y muy conservadores y digo, igual y se quieren esperar hasta que ya tengas 2 o 3 años operando para pensar en dar un crédito. Quizás haya algunos que sea menos tiempo, pero lo que sí es un hecho es que inmediatamente es muy difícil que el banco te preste dinero. O sea, si vas empezando es complicado que el banco te preste dinero. ¿Por qué? Por lo mismo de que, aunque igual muestres una proyección financiera, no van a tener la seguridad de que sí vaya a ser así. Y el banco es muy cuidadoso con su dinero. Y es mucho del problema que hay con empresas como nuevas, con emprendedoras que no pueden acceder al crédito bancario, porque muchas veces los bancos para poderte prestar te piden que tengas, no sé, que demuestres que llevas mínimo 3 años operando y que tienes 2 mínimo con ganancias, ¿no? Y esto, desgraciadamente, pues no es la realidad de los negocios que empiezan, ¿no? Entonces, en un inicio, para una empresa que va empezando, generalmente las mejores fuentes de financiamiento son por inversionistas o por otros organismos gubernamentales que estén dispuestos a ayudar a estas empresas emprendedoras. Generalmente ya el banco entra cuando ya llevas un poco más de historia financieramente hablando y con tu negocio. Ok, muchas gracias, Manuel. Tenemos una pregunta también que nos llega de Cindy Velandia, que dice, teniendo un escenario de emprendimiento de una pequeña empresa, ¿cuáles criterios o conceptos son los básicos para obtener una proyección financiera más acertada? Para tener una proyección financiera más acertada, tienes que conocer al 100% tu empresa. O sea, no necesitas ser un experto en finanzas, ni en los estados de resultados, ni balance general, sino más bien lo que tienes que conocer es a tu empresa. Tienes que conocer el producto que vendes o el servicio que estás dando. Tienes que tener muy claro cuáles son los elementos que forman parte de tus ventas, cuánto es lo que te cuesta vender X cantidad de producto. Tienes que saber más o menos cómo es tu mercado. Ese tipo de cosas, o sea, conocimiento íntegro de tu empresa es lo que te va a ayudar a preparar una buena proyección financiera. O sea, no tanto entrando en temas técnicos de finanzas y demás, sino que realmente conozcas a tu empresa. O sea, porque si partimos del hecho de que no sabes bien cómo puede llegar a operar a tu empresa, cómo puede ser tu costo de ventas, cuáles son los gastos que incurres. O sea, si tú no sabes eso independientemente de preparar una proyección, pues en verdad vas a estar en problemas porque vas a pasar un tiempo muy difícil intentando tener ganancias, intentando que tus productos sean exitosos. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta más de Brenda Rodríguez que dice, ¿existe algún documento o estudio que muestre los índices de riesgo por industria, sector o cómo evalúan las instituciones financieras este parámetro? Sí, existen documentos que nos hablan de cómo debe estar financieramente una empresa dependiendo de la industria en la que esté. Sin embargo, muchas veces este tipo de documentos son para empresas o industrias ya muy grandes, muy consolidadas. Digo, igual estoy hablando de un ejemplo muy sencillo, pero por ejemplo, para mi local de pastelería, en el ejemplo que di, pues quizás no haya un estudio para eso. Pero en términos generales, en lo que se puede fijar un banco en cuanto a las finanzas, pues es, no sé, un índice de liquidez aceptable, o sea, que puedas cumplir con tus obligaciones en el corto plazo, que tu deuda con respecto a tu generación de dinero, pues no sea bastante alta, lo que se le llama apalancamiento. Ahí buscarías que más bien fuera bajo, no sé, que tu margen de operación, es decir, la utilidad que tienes después de considerar tus ventas, tu costo de ventas y tus gastos generales, o sea, que tu utilidad de operación
sea relativamente sana, ya no tanto hasta abajo, como lo mencioné anteriormente en el estado de resultados, que eso ya es después de impuestos y otros gastos, sino más bien desde antes, o sea, lo que genera operativamente tu empresa, eso siempre va a ser muy importante. Muchas gracias, Manuel. Hemos estado recibiendo muchas consultas respecto a si nos pudieras compartir lo que es el simulador financiero que presentaste. Claro que sí. Puedo mencionar que esto está, tanto la presentación como el simulador financiero van a estar disponibles, se les hará llegar vía correo electrónico y pues bueno, no hay ningún problema en compartírselos. Sí, sin ningún problema. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuáles son los puntos más importantes a considerar para definir los porcentajes de los rubros de una proyección financiera como lo son el costo de ventas y ventas? Ok, para las ventas, para el porcentaje que manejé en crecimiento en ventas, digo, esto fue un estimado que yo hice, pero como mencionaban durante la presentación, aquí hay una de dos. O nos basamos en información histórica, ya sea de nuestra propia empresa o de empresas que hagan algo similar, o por ejemplo en el caso del ejemplo que yo di en otra empresa que haga pasteles, que veamos pues cómo se han comportado las ventas de esa empresa durante un periodo determinado. Esa es la mejor fuente que tenemos, los datos históricos, para poder nosotros proyectar nuestras ventas de nuestra propia empresa a futuro. Bueno, y con respecto al costo de ventas, aquí es muy importante tener en cuenta que el costo de ventas, si bien se puede ver como un porcentaje, como porcentaje de las ventas, por así decirlo, para calcular el costo de ventas se involucran muchas cosas. Y el costo de ventas es lo que tú ocupas para vender el producto que estás ofreciendo. Por ejemplo, para hacer un pastel, mi costo de ventas sería la harina, sería la salsa que use, la masa, el huevo, todo ese tipo de cosas. Cosas que van a variar dependiendo de las ventas que tenga. Entonces, generalmente, para conocer el costo de ventas, entra el punto que decía con anterioridad de conocer a tu empresa. O sea, tú cuando haces un producto tienes que tener muy presente cuánto te va a costar hacer ese producto. Digo, yo aquí ahorita en la proyección lo manejé como un porcentaje estimado, por así decirlo, pero lo ideal es que se conozca cuál es el producto que voy a vender. Digo, a pesar de que sea una nueva empresa, un nuevo producto, o sea, tengo que saber que si vendo, por ejemplo, 10 pasteles, me va a costar X cantidad de harina, de huevo, etcétera. Es lo mismo para cualquier otra empresa. O sea, para poder para poder dar un porcentaje creíble de lo que es el costo de ventas, se tiene que partir de conocer bien a la empresa y al producto que vas a ofrecer. Perfecto, Manuel. Damos unos segundos más para seguir recibiendo preguntas. Por lo pronto, tenemos una pregunta más que dice, una empresa que no tiene historial financiero, ¿cómo comprueba a los bancos que puede ser una buena acreedora a un financiamiento? Como lo mencionaba anteriormente, un banco muy difícilmente le va a dar crédito a una empresa que no tenga algún tipo de historial. O sea, realmente cuando un banco quiere pedir, cuando tú quieres pedir crédito a un banco, el banco no te va a pedir solamente, no sé, tus estados financieros o tus números, no sé, del último mes o del año pasado. Lo que va a querer saber es un poco más de años, 2 o 3 años, cómo se ha ido comportando tu empresa, ¿no? O sea, igual y si empezó hace 3, ok, empezaste así y quizás traías algunas pérdidas o quizás operativamente andabas medio mal, pero pues lo que quiere ver es que igual en el segundo año mejoraste, que tus ventas sí fueron creciendo y de esta manera poderse hacer una idea de si tu empresa es una buena empresa para invertir. Yo quizá aquí muchas veces los bancos son un poco injustos en ese aspecto, porque si no es de esta forma, si no es con historial
financiero, o sea, de tu empresa bien ya establecida, es muy difícil que te den crédito. Por eso es que en el inicio, la gran parte de el dinero que puede entrar a tu empresa, pues tendrá que venir o de inversionistas o de otro tipo de organizaciones no bancarias que apoyen este tipo de proyectos. Muchas gracias, Manuel. Damos unos segundos más para recibir más preguntas. Tenemos una pregunta más de Brenda Rodríguez que dice, ¿qué tan recomendable es acceder a créditos respaldados por instituciones gubernamentales, como lo es el programa Crédito Joven, Mi Primer Crédito en México? Mira, pues hablando de recomendable, yo creo que muchas veces se tiene que partir del hecho de que algunas veces es bueno, como lo he mencionado, es difícil a acceder a otro tipo de fuentes. Entonces yo creo que cuando vas empezando una empresa y requieres capital, pues ahora sí que lo más probable es que vayas a tomar las opciones que se te presenten, ¿no? Que igual y no van a ser muchas, digo, van igual y son contadas. Y pensando en qué tan recomendable es, pues lo que habría que analizar es ya con un crédito gubernamental, es muy importante ver pues cuáles son los términos del crédito, cuánto dinero nos van a prestar, cuándo quieren que lo paguemos, cuál será la tasa de interés que querrán que paguemos. Muchas veces también, tanto bancos como gobierno, igual y antes de prestarnos un crédito, además de información financiera, nos van a pedir que demos algún tipo de garantía, ¿no? Ya sea, no sé, algún inmueble que tengamos o otro tipo de cosas para ellos estar más seguros. Entonces, para evaluar qué tan recomendable es, yo creo que en un inicio, para una empresa que va empezando, tienes que empezar por decir qué tanto necesito el dinero y dos, qué tanto las condiciones que me están poniendo son convenientes. Porque digo, si igual y me van a prestar dinero, pero va a ser a una tasa altísima que va a hacer que mis pagos mensuales sean altísimos y que al final no puedan ni pagar el crédito o no pueda ni cumplir con mis otras obligaciones operativas, pues entonces yo creo que no valdría la pena. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta más de Eric Gómez que dice, Manuel hablaba acerca de cómo hay que tener un buen plan de negocios al momento de presentar nuestro proyecto para persuadir a los inversionistas a invertir en nuestra empresa. Además de esto, ¿qué otros elementos pueden influir al momento de querer conseguir inversiones? Al momento de querer conseguir el apoyo de un inversionista, tienes que considerar el todo de tu negocio. O sea, desde lo más importante o lo que más se ve, que es la idea que tienes, el cómo la presentas, o sea, el que estés presentando una idea que no sé, que igual y pueda ser o innovadora o que sea que sí tiene potencial. O sea, yo creo que es como el punto base, el punto de partida, como la idea de negocio que tienes, que sumado a ello, tiene que ir acompañado de lo que mencioné en esta presentación, de, ok, tengo esta idea, pero ¿cómo voy a hacer para aterrizar esta idea? ¿Qué voy a necesitar, tanto en dinero como en planeación, como en operación, para poder conseguir esta idea? Y al final de cuentas, lo que más se van a fijar los inversionistas es, ok, tu idea es muy buena, pero van a querer que tengas un sustento financiero. O sea, no, es muy difícil que vayan a arriesgar su dinero sin que tengan algún tipo de garantía o al menos una mejor idea de cómo puede funcionar tu proyecto o la empresa que traes. O sea, puedes tener la idea más innovadora del mundo y todo, pero si no les das una muestra de financieramente cómo va a estar, o sea, al final es dinero lo que te van a dar. Y por ser dinero, pues lo que van a querer es ver los números, ¿no? Sí, aparte de creer en tu idea y de creer que tiene potenciales, ok, tiene potencial, pero es sostenible, digo, porque de nada va a servir que, pensando como un inversionista, puede decir, de nada va a servir que es una idea súper buena,
si al año o a los 2 años la empresa va a estar quebrada porque ya no tiene suficiente efectivo, porque ya no tiene suficiente capital, porque igual y usó el dinero que yo le di o que le planeo dar de manera, no sé, no irresponsable, pero como sin conciencia, por así decirlo. Entonces, yo creo que esos son los puntos más importantes con los que puedes defender y vender tu empresa ante un inversionista. Muchas gracias, Manuel. Esperamos unos segundos más para recibir más preguntas. Al parecer son todas. Pues bueno, sin más que decir, agradecemos mucho la presencia aquí de Manuel Duviñó. Agradecemos mucho la presencia de nuestra audiencia a todo lo largo del continente americano. Y pues bueno, damos las gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Manuel, por habernos presentado este tema tan interesante y muy útil para todas las personas que quieren comenzar con una idea, un negocio, un proyecto. Fue todo un gusto y muchas gracias a ti, Arturo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.